En antagonista. Antagonista muscarínico. Habíamos hecho los efectos, sí, ¿verdad? No. Agonista. Agonista. Y nos toca. ¿Qué significa ser fármaco antagonista muscarínico? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mismo no. Bloqueo, competitivo, reversible, receptores muscarínicos. Vamos de nuevo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas muscarínicos? Bloqueo, competitivo, reversible, receptores muscarínicos. ¿Qué? Bloqueo. Un antagonista es un bloqueo. Ocupa el receptor muscarínico, no tiene actividad intrínseca, está bien, pero el mecanismo es el bloqueo. Bloqueo competitivo reversible, receptores muscarínicos. ¿Qué fármaco conocen que su acción sea irreversible? Órgano colorado, secotiopato, isoflorato, omeprazol, aspirina frente a la plaqueta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de aspirina? Antiagregante plaquetario. No, ese es el efecto. Yo porque repito lo que ustedes dicen. ¿Su mecanismo de acción cuál es? Inhibe a la cicloproteasa. En este caso plaquetaria, de forma irreversible. ¿Está todo bien? ¿Llegaste a tu lugar? Con mucha dificultad, pero llegaste. Ya. Entonces, un antagonista muscarínico que había sido hace un bloqueo irreversible de receptores muscarínicos. Generalmente, ¿qué hacía la acetilcolina en la mayoría de los receptores muscarínicos? Nula, excepto en corazón, donde hay una inhibición. ¿Qué me toca hacer con un antagonista? Si no dejo actuar a la acetilcolina, ¿qué efecto tengo? Inhibición de casi todos los órganos, excepto al corazón, donde vamos a estimular. Bien, empecemos con pulmón. Si a todos estimulaba y yo estoy bloqueando, ¿qué va a haber? Una inhibición. Very good. Vine temprano para dibujarle los órganos bien bonitos. Bien. El efecto, si yo inhibo, es una broncodilación. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿no? Aquí ya nadie tiene duda, ¿cierto? Sí, que los de jueves hoy tienen evaluación. Indicación. Si hay una broncodilatación, ¿para qué vamos a usar? Para el asma y el EPO. Asma y EPO. ¿En cuál es de primera línea y en cuál no? ¿Y por qué? En EPO. ¿Por qué? Porque en el EPO el sistema parasimpático está muy estimulado. A ver, quiero que razonen esto con la cabeza. En los dos hay broncoespasmo. Este es un asmático y este es una EPO. En la EPO, ¿por qué hay broncoespasmo? Porque se estimularon sus fibras colinérgicas del paciente, parasimpáticas, y hace el broncoespasmo. Eso el cigarrillo o algún otro factor. En el asma no. El asma, el mecanismo es antígeno-anticuerpo. Doctora, el clima está como fresco, su crisis de asma. La mamá está barriendo con la escoba y empieza la crisis de asma. Sacó una campera que la tenía guardada el año pasado y se la puso y empezó la crisis porque está llena de ácaros, ¿cierto? No le cambiaron la sábana y hay ácaros ahí. Son factores que predisponen o hacen que se desate el asma, ¿verdad? Entonces fíjense que los dos tienen broncoconstricción. ¿Cuál de los dos es por estimulación del parasimpático? El EPO. Entonces, ¿en quién es de primera línea? En la EPO. ¿Se entendió? Profesora, ¿y si al asmático solo tengo un antimuscarínico, va a salir del cuadro? ¿Quién es su droga de elección en el asma? Agonistas, adrenérgicos, beta 2 mayor a beta 1. Droga tipo salbutamol. ¿Puedo mezclarlo con un antimuscarínico? Sí, y viene en el mismo aerosol ya mezcladito. ¿De acuerdo? O sea que, si bien se usa para broncodilatar, es primerísima elección en la EPO. Pregunta de examen, ¿por qué es primera elección en EPO? Porque en este paciente tiene el parasimpático activado. En el asma, vamos a poner aquí que es coadyuvante a los agonistas, adrenérgicos, beta 2 mayor a beta 1. ¿Se puede
puede usar? Sí, pero nunca solo. Parece que este aire medio funciona, ¿no? Hoy desde que amanecí, hoy que me pongo un saco que me lo quito. Yo creo que me estoy enfermando, Dios quiera que no, porque tengo un cansancio y una falta de energía hoy. Para que yo no vaya al gimnasio de que no estaba bien, ¿no ves? Tengo frío, tengo calor. Vamos. ¿Cuándo lo uso en asma? Cuando está acompañado. ¿Coadyuvante de quién? Beta 2 mayor. ¿Quién es su drogapipo? Salbutamol. Si ellos son broncodilatadores, en nuestra clasificación, vamos a poner la clasificación según su uso o sus indicaciones. Y si yo les preguntara, a ver si alguien leyó algo, ¿quiénes son los broncodilatadores antimuscarínicos utilizados? ¿Son todos en aerosol o en Muro de hipratropio. ya? Bromuro, aquí ya estoy haciendo la clasificación. Bromuro, hipatropio. Bromuro de oxitropio. Y bromuro de tiotropio. El bromuro de tiotropio es el más nuevo. Es un polvo seco. Los aerosoles, ¿qué problema tienen? Si yo voy a usar un aerosol, su excipiente, ya saben lo que es un excipiente, ¿quién va a acompañar al principio activo? Es un gas que se llama propelente. Generalmente carboximetilfluorano. O sea que además del salbutamol o del hipatropio, yo tengo que tener otro gas. Y a veces ese gas le hace alergia al paciente alérgico. ¿Se entendió? ¿Y qué riesgo tengo de usar un aerosol? El paciente está con broncoespasmo. ¿Será que él está relajado? ¿Está tirado en el sofá mirando la tele si no puede respirar? No. ¿Será que él va a hacer una perfecta coordinación de colocarse justo el aerosol en la boca cuando hace una inspiración profunda y puede jalar? ¿Será que puede hacer inspiración profunda si está con dificultad? Haciendo una buena inspiración y haciendo perfecto apretar el gatillo, llega a un 20%, 12 a 20%, y es suficiente, ya está eso calculado. Pero si yo no hago inspiración forzada y no jale el gatillo, se queda toda la medicación en cavidad oral y no llega a punto. Vale mi florita de cara. O sea que lamentablemente, vos lo ves al paciente que tiene su aerosol con 120 PAP y le dura 20 días. Porque si hace uno y no mejora, ¿qué hace uno? Otro y otro y otro y cada rato. ¿Qué se puede hacer? Generalmente se usa en aerocámara. ¿Qué es una aerocámara? Es un instrumento generalmente transparente que se ajusta a la boquita de la boca, tiene una boquilla y tiene otra apertura en el otro extremo y ahí vamos a encaja justo su aerosol. Entonces se hacen los dos PAP o uno y lo dejamos respirando al paciente ahí normalmente y va a ingresar. Eso se llama aerocámara. Se hace mucho en niños, ¿no? Imagínate un niño asmático a ver respirar profundo, jalar del gatillo, es imposible, y los chicos se desesperan como toda persona que le falta el oxígeno. Eso es un gran problema. La aerocámara mejor hay que lavarla después de cada uso. Sin embargo, tenemos este tiotropio, es un polvo seco, se llama. ¿Y cómo funciona? Acá ya no es un aerosol. Es un dispositivo en el que levantas la cubierta, como un pito, ¿no? Levantas la cubierta y ahí se pone la cápsula del tiotropio, que es transparente y se ven los gránulos dentro. Uno que lo va a colocar, lo mira. ¿Cómo no traje? Mi papá lo usa. Bueno, gracias a Dios, hace mucho no lo usa. Pones la cápsula, lo cierras y así como hace con un pito lo llevas a la boca. El pito tienes que soplar, ¿no ves?
Con este sopla para adentro, está colocado ahí y hacen esto. Nada más. Abres, que el paciente le da la impresión que no recibió nada, o estaba acostumbrado con eso. Mi papá me decía, hija, pero me has hecho hacer así, pero no hay nada, le voy a mostrar la magia, le decía yo. Abría y estaba la cápsula vacía. ¿Ok? Esa técnica es más cara, pero es mucho más efectiva, porque el gran problema del aerosol es que necesito perfecta conexión entre la inspiración forzada, jalar el gatillo, y encima el paciente no está en condiciones de hacer una inspiración forzada, ¿de acuerdo? Esto es mucho más caro, pero es más efectivo. Los 3 broncodilatadores, los 3 solo para vía respiratoria. ¿Quedó clarísimo? ¿Quiénes habían sido los broncodilatadores antimuscarínicos? Bromuro de hipatropio, iotropio, oxitropio. Vamos con el segundo. ¿Un útero está grávido o no está grávido? Parece que no está grávido. Ahí ya lo hemos implantado al embrión. Está bonito que estaba tu dibujo y ya le he metido. Ya. ¿Qué hacía en el músculo liso uterino un agonista muscarínico o acetilcolina? Aumentaba las La Y si frecuencia. le bloqueamos su receptor, disminuye la frecuencia de contracciones uterinas. ¿Para qué me sirve? En amenaza. A ver cuántas veces me saco la... ¿Ah? ¿Para qué me sirve disminuir frecuencia de contracciones uterinas? Para que no haya aborto. Indicación en amenaza de aborto o de parto prematuro. Perfecto. Es una indicación de oro. Ya es una indicación de oro. Incluso, ahí voy a bloquear receptor muscarínico. Y del simpático, el útero tiene alfa y beta. Alfa estimula y beta inhibe. Entonces se pueden dar los dos juntos. Un agonista beta 2 más un antimuscarínico. Por 2 mecanismos diferentes bajamos frecuencia de contracciones uterinas. ¿Okay? Cuando ha sido por una estimulación. Porque lo que normalmente hace es aumentarle progesterona a la paciente, que es la hormona protectora del embarazo, se usa Progendo en vía oral, y la misma cápsula de vía oral se puede usar vaginal. ¿Por qué, profesora? Porque es muy liposoluble y es una cápsula gelatinosa. ¿Ya? Entonces, ayudamos también con, generalmente con progesterona, es la hormona protectora del embarazo. Esta la voy a combinar junto con intestino para ponerle en su clasificación. ¿Ya? ¿Qué hacía acetilcolina en el intestino? Estimulaba. Si bloqueamos el receptor, ¿qué significa inhibir? Disminuir el peristaltismo, disminuir las secreciones, disminuir el vaciamiento. ¿Cuándo? ¿Para qué usarían? Fuerte. Con diarrea y dolor cólico. Dolor tipo cólico, diarrea. No. A la diarrea hay que dejarla mientras esté hidratado tu paciente. ¿Por qué? ¿Qué es la diarrea? Mecanismo de defensa, porque hubo transgresión alimentaria y él se está moviendo para que se elimine, porque hay un virus y se quiere ir, porque hay una bacteria y se quiere ir, porque hiciste mala combinación de alimentos. No te conviene quitarla, a no ser un paciente que vive con diarrea por un intestino irritable, por una falta de flora, eso es otro cuento. ¿Ya? Entonces, disminuye frecuencia de contracciones. Principal indicación son los antiespasmódicos por excelencia. Antiespasmódicos. Cuando hay dolor, dejas quieto al intestino y el paciente mejora. No estoy diciendo que curemos algo. Estoy diciendo que el paciente llega con dolor tipo cólico, le vamos a dar un antimuscarínico y dejamos quieto el intestino. Antes de yo dar ese antimuscarínico a ese paciente que viene con dolor tipo cólico a la emergencia, ¿qué tengo que hacer? Examinarlo ¿Por qué? para descartar abdomen agudo, para descartar un
Una apendicitis. Ok, palabras de oro. Por teléfono, doctor, o por WhatsApp. Está muerto de dolor tipo cólico. ¿Qué le doy por teléfono? No le dé nada. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos una mano que haga una palpación y verifiquemos si hay o no un apendicitis. ¿Puede ser un apendicitis o no? Sí. ¿Puede ser un vólvulo? Sí. ¿Puede ser una torsión de intestino? Sí. ¿Puede ser un divertículo? Sí. Ok. ¿Y qué va a pasar si damos el antiespasmódico y le quito el dolor? Si ya no tiene dolor, el paciente se queda en la emergencia o se va a su casa. Si estoy en la casa y mi médico es tan buenito que me receta por teléfono y ni siquiera me cobró, porque como fue por WhatsApp, 2 palabras, y el paciente decía que no le cobra. ¿Habrás hecho bien? ¿Cuándo se usa un antiespasmódico? Cuando hemos descartado abdomen agudo. Antes no. ¿Qué es abdomen agudo? Una probable apendicitis que cuando venga el paciente será peritonitis, un vólvulo, puede ser un divertículo, cualquier tipo de obstrucción. ¿De acuerdo? Es un riesgo altísimo que necesitamos una mano mágica para descartar. ¿Y cuál es el problema si está en la emergencia? Que el paciente no te dice lo que tomó. No tienes que decirle, para mí es muy importante que usted me diga lo que tomó, porque si me duele la panza, ¿a dónde voy? A la farmacia, a comprar un Viadil que me duele la panza, un Central o algo para el dolor. ¿Y en la farmacia te venden? ¿Lo receta? No. Es una tristeza la farmacia en Bolivia. Acá se te venden todo sin receta. Casi todo. La ley dice que no debería. Y ya ese paciente viene tomando su Viadil 2 a 3 veces. Llega tu paciente, nunca lo rete porque te va a esconder información. ¿Ha tomado algo nuevo? Y ya viene 3 días con Viadil y vos tocas y no duele. Y cuando viene el paciente a la emergencia ya es un abdomen en tabla, ya es una peritonitis, ya va a costar sacarlo adelante. ¿Se entendió? O sea que número 1, no retes a un paciente nunca. Lo único que vas a hacer retando al paciente es que te oculte información. Y si lo reta porque era hipertenso y no está tomando la medicación, más bien tienes que motivarlo para que lo tome y explicarle qué le puede pasar, que lo estás cuidando. A nadie tiene por qué ser retado. A veces le digo yo a mis pacientes, le toca su chequeo endocrinológico. No, doctora, no voy a ir porque el doctor me va a retar. ¿Por qué por tal cosa? Nos toca su chequeo cardiológico y resulta que su hipertensión era por estrés y ya yo estoy bajando su antihipertensivo, pero hay una tablita y está todo registrado. No, doctora, ni se le ocurra, porque se va a enojar el doctor con usted y conmigo. No está bien, no tienes por qué enojarte con nadie. Y tu colega es tu compañero de trabajo. Si estás en una emergencia, lamentablemente los médicos generales los ponen en emergencia, cuando debiera ser un emergentólogo. Eso no entendí nunca, pero no importa. No tienes trabajo, médico general a la emergencia, como que fuera un castigo. No, tienes que estar preparado ante una emergencia. Es una, que se llama, es una especialidad, la emergentología. Entonces, este paciente llega y has tocado, sospechas, pero haces toda la maniobra y pareciera que te queda duda. Llama a tu colega cirujano. Los cirujanos tienen mano santa. No, doctor, ¿sabe qué? No me hago apendicitis. Puede que sea retrocecal, debe estar por detrás, o este se ha tomado antiespasmódico. Le haremos ecografía. Hace la ecografía y tal cual. Vamos para quirófano. Si ya está el diagnóstico, recién le das el antiespasmódico. Diferente que paciente que no ha tenido esos eventos antes, pero justo la noche antes comió un poco de chancho con no sé qué, o no sé qué, y tiene una diarrea galopante además. Lo vas hidratando, hace un poco de hace maniobras igual, pero primero ¿se entendió? ¿Quiénes son los antiespasmódicos por excelencia?
Y ahí le voy a dar 10 palmas y 7 y le cae. ¿Quiénes son los antiespasmódicos por excelencia? Los antimuscarínicos. Los antimuscarínicos. Es su mejor indicación, ¿ya? O sea que aquí en la clasificación ya tengo broncodilatador. Ahora vamos a poner antiespasmódico. ¿Qué me conviene si yo lo que quiero es dejar quieto el intestino o la vesícula? Porque puede ser un cólico biliar. Hacen ecografía y necesitan el cálculo. Si recién le ponen el antiespasmódico, ya verán si la estabilizan primero, si va para quirófano, si es una emergencia, si hay pancreatitis. Eso lo vamos viendo. ¿Qué me conviene? ¿Que atraviese barrera hematoencefálica o que no atraviese? Que no atraviese. ¿Quién es la droga tipo de los antimuscarínicos que se lleva la flor? Se llama atropina. Esta atropina y esta escopolamina, su hermana, los dos atraviesan barrera hematoencefálica y se llaman naturales, antiespasmódicos naturales. O sea que la clasificación va a empezar por aquí, antiespasmódicos naturales. Droga tipo atropina, no negociable, es la más antigua. Es la más antigua. Y a partir de ahí, le quitamos su liposolubilidad para actuar en órganos como ser intestino, vesícula biliar, un cólico menstrual o una amenaza de parto prematuro o un cólico renal acompañadito de una hija. ¿Ok? O sea que mi clasificación acá es antiespasmódicos o antimuscarínicos naturales como atropina y escopolamina. Atraviesan barrera hematoencefálica, al final vamos a hablar de ello. Por ahora le quito liposolubilidad, le pongo bromuros y son broncodilatadores. Le quito solubilidad y son antiespasmódicos. ¿Quién conoce alguno? Butilescopolamina. Butilescopolamina. ¿Qué significa butil? Que tiene un radical con carga eléctrica. Escopolamina es natural, atraviesa barrera. La butil no. Butilescopolamina. Otro. Me dijiste Viadil. ¿Qué es Viadil? Parece que aquí le paga Pharma Investia. ¿Ah? ¿Cuál? Sí, son parecidos. ¿Qué es el Viadil? ¿Qué es el Sertal? Muy bien, Diego. Pargeverina. Son Diego, ¿no? Pargeverina. Propinoxato es Sertal. ¿Ah? Giosiamina, que se llama este otro. Omatropina. Bromuro de omatropina. Hay mucho. En ampollas y en comprimidos. No miren así, agarren su libro, se chocan con su libro y lo abocan en clasificación completa. ¿Qué características, qué diferencia tengo? ¿Por qué no le pongo atropina? Porque ella atraviesa el sistema nervioso central. Se le quitó la liposolubilidad y son fármacos antiespasmódicos. ¿Antiespasmódicos para qué? Dolor menstrual, amenaza de parto prematuro, cólico intestinal, cólico biliar, cólico renal. En el renal lo vamos a acompañar. Un segundito ya. Yo iba a ver mi microscopio y tengo que dar un audio para ver. Bien, ingeniero, buenos días. ¿Qué necesita? Inhibe el trabajo inmune, todo menos el tránsito de corazón. La forma radical indicación para pacientes con taquicardia.
Tiene. El examen es de esto mismo. Dilecopolamina, propinoxato, parteverina, butilbromuro de tiosina, butilbromuro de atropina, muchísimos más. ¿Para qué tipo de dolor usaría? Dolor menstrual, amenaza de parto prematuro, dolor tipo cólico intestinal, cólico de vesicular, todo músculo liso. Y el cólico renal acompañado de un AINE. Entonces, hasta aquí en mi clasificación que tengo los antimuscarínicos naturales, vamos a ver al final. Y luego, según sus efectos, hemos dicho antiespasmódico, broncodilatador. ¿Perdón? Nada, te escuché. ¿Por qué no fue recomendada la parteverina con clorhidrato? Con clorhidrato de ya. Lo que te interesa es la misma fórmula, no es otro fármaco. Si yo tengo atropina, si es lo que te entendí, lo que te escuché, suena ya sorda y esto me hace ruido. Atropina, ella es liposoluble. Y yo quiero solo para el intestino, no quiero que llegue al cerebro. Entonces la farmacología o la farmacotecnia lo que hace es diseñar esa atropina, le da una carguita eléctrica para que no llegue al cerebro y quede en el intestino. También va a actuar en corazón, en vaso y por todos lados. Entonces, cuando vos ves clorhidrato, o cloruro, o bromuro, o clorhidrato, ¿de qué está diciendo? Es la misma molécula, pero que le han puesto una sal para que le dé carga eléctrica, para que pierda la liposolubilidad. Pensé que me ibas a decir, a ver, busquen viadil compuesto. ¿Qué me pasa hoy día? Ya, busquen viadil compuesto y me digan la fórmula. Y ahí sí hay una combinación de dos principios activos, pero lo que tú me has preguntado es un solo principio activo, pero lo llené de radical. Para quitarle liposolubilidad. Baja la presión, o dice que sube, no sé qué. Vamos a ver si acá. Y esa la cosa bien. Parteverina. Clorhidrato de propinoxato. Cloricinato de lisina. Cloricinato de lisina y propinox clorhidrato. Este propinox es el propinoxato, es un antimuscarínico. Y este cloricinato de lisina lo estudiamos en AINE. Entonces son dos mecanismos de acción diferentes. Entonces este te controla un dolor de músculo liso y este es un dolor de un AINE. Inhibe ciclooxigenasa y bloquea el receptor muscarínico. ¿Quedó mejor? Pero todo esto que acompaña, clorhidrato, todo eso es la misma molécula. Lo que nos interesa es este de aquí. Entonces eso sería para cólico renal. Cólico renal, ese cloricinato de lisina, 100 puntos, 100 preguntó. Ahí tienes un AINE con un antimuscarínico. Kenneth, siempre te sientas adelante, que llegaste tarde hoy. Ajá. Yo lo que van a acordar es mis alumnos de dónde se sientan, ¿no? ¿Verdad? Tengo memoria visual, a veces el nombre no les sé. O siempre te sientas ahí por ahí, ¿cierto? Sí. No se tiene que ir temprano para que llegue. Ya. Músculo liso.
Acetilcolina estimulaba músculo liso, ¿cierto? ¿Y qué producía? Vasoconstricción. Vasoconstricción. A ver, quiero que escuchen la pregunta. ¿Acetilcolina estimula el vaso? Sí, hay una vasoconstricción. Si yo no soy hipertensa, ¿esa vasoconstricción se sostiene? No. Rapidingo el cuerpo intenta llevarme a lo normal, hace su vasodilatación y pum. Pero aquí yo estoy bloqueando a la acetilcolina. ¿Qué va a haber de entrada? Vasodilatación. Esta sí es importante. ¿Y la sangre encuentra más resistencia o menos resistencia? Menos resistencia. Disminuye la RPV y si disminuye la resistencia, ¿quién disminuye? Presión arterial. Disminuye presión arterial. ¿Lo usarían en hipertensión? Le va a hacer un poco de estreñimiento, le va a hacer un poco de retención urinaria, le va a hacer un poco de bradicardia. ¿Nos conviene? Porque la hipertensión es a largo plazo generalmente. ¿Será que lo quiero estreñido, silencio, que lo quiero con retención urinaria o bradicárdico? No. Entonces pasa a ser un efecto adverso que yo tendré que estar atenta. Pero ¿por qué no está marcado? A no ser que ponga en vena y rápido. Porque ¿quién manda en los vasos? Alfa. ¿Por qué mandan los alfa en el vaso? Para Impresión. ¿Qué usarían para una hipertensión? Antagonista alfa es el último recurso, porque si bloqueas los alfa y bajaste mucho la presión, no la subís con una IECA, hermanito de los IECA, ARA2. Si yo orino más, ¿hay mayor presión o menor? Menor presión. Diurético, ya lo vamos a avanzar, pero a priori un diurético va a ser muy noble, un IECA, no sé, que me dé un poco de tos, va a ser muy noble, un losartán ya no me va a dar tos, y de ahí una serie de otros fármacos como beta bloqueante, agonista alfa 2, antagonista del calcio. Ya vamos a estudiar. Hasta ahí el examen primer parcial. Autónomo, cardiovascular y farmacocinética, generalidad. Bien, entonces esto queda más como efecto adverso. Vamos con la detrusor. Acetilcolina estimulaba al detrusor. Si yo le bloqueo su receptor, inhibe. Relaja el detrusor y se contrae el esfínter, disminuyendo la micción. Si hay una disminución de la micción, puede haber, si la dosis es muy alta, una retención urinaria. ¿Para qué usarían una vejiga hiperactiva? Sí, que muchas veces son vejigas neurogénicas. En ese caso, si no hay obstrucción, la orina no se está controlando. Indicación, si hay una incontinencia urinaria no obstructiva, que ayuda de momento. No puedes tener al paciente con este fármaco 10 años, porque ese fármaco va a tener efectos en muchos otros órganos y vos tienes que corregir la incontinencia. Si es por un descenso de vejiga, habrá que mejorar vejiga. Si es porque el piso pélvico no tiene el músculo bien trabajado, trabajaremos piso pélvico. En eso ginecología en mujeres ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos especialistas en piso pélvico, incluso se colocan electrodos en el músculo y eso va mejorando hasta que la paciente aprende a hacer su ejercicio. ¿Ok? Porque a veces son mujeres nulíparas que nunca han tenido un parto y que tienen el descenso porque es un músculo y todos los músculos que hay que hacer. Trabajar. ¿Ok? Es la principal causa. En varones el tema de próstata es otro cuento. Hay que ver si no es obstructivo, etc. Bien. Acá ya tenemos indicación. ¿Cuáles vamos a usar que tienen mucha afinidad en territorio urinario? Trospius. ¿Cuál? El fármaco Trospius. ¿Tros? Trospius. La oxato. Sí, la oxato, eso me gustó más. Pero ese es el nombre comercial que dan eso. A los comerciales yo me aplazo, viene a aplazar. La oxato. Viene de 200 y 400 miligramos. Bladuril, ese nombre me acuerdo porque era el único que había, ahora hay otro.
se va a dejar relativamente relajado, vejiga y el uréter. Tros. Ya. ¿Y el genérico? Ese. Ah, ese ya no lo conozco. A ver, me lo dictan, lo aumentamos. Trospio. T-R-O-S-P-I-O. Trospio. Ah, sí, el trospio. Es nuevo este. Sí. Para incontinencia, ¿no? Atraviesa la red hematócrina. Sí, están usando los urólogos. Sí, me han llegado pacientes por eso. Y lo tenemos en Bolivia. ¿De cuánto viene? Para vejiga y terapia. 20 miligramos cada 12 horas. Sí, es un fármaco nuevo. Ahí va. Al final de esa plana. ¿Qué haces? A ver, silencio. Si tu paciente de siempre te llama a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, y te dice, doctor, doctora, tengo un ardor para orinar, estoy orinando a cada ratito, no es más que empieza a orinar y el dolor es terrorista. Evito orinar porque cada que voy son 3 gotitas, pero es un parto. Me parece que es un poquito con... ¿Cuál es el diagnóstico? Cititis. Cititis fuera de vía baja. Si esa cititis no se controla, se sube para el riñón y el pie. Pero sabes que eso es una infección urinaria. Ahí. Son las 5 de la tarde. ¿Qué hacemos? Tiene dolor. Molestia de dolor. ¿Qué le importa? Para empezar un tratamiento empírico, lo ideal es tomar un cultivo de la orina, pero son las 5 de la tarde y el cultivo o la orina a qué hora debería ser. Mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque está más concentrada, la primera orina inclusiva. Entonces, vos le dices a tu paciente, le voy a pasar un analgésico de vía urinaria y ahí usamos metabolito. ¿Sí? Porque este antiespasmódico tiene mucha selectividad por vía urinaria. Va a tomar cada 6 horas y mañana atrás se despierte, hace una buena higiene, va a tener su tracto limpio y vamos al laboratorio, examen general de orina y cultivo. El examen general de orina va a salir rápido. Bien, quiero hacer un embarazo. Yo tengo una cuñada que tiene que edad. El cuarto hijo se embarazó tomando pastillas. El quinto hijo nació con la T incrustada. Y los últimos gemelos ligados. 7 hijos. O sea que no hubo método anticonceptivo hasta que se divorció el hombre y ya. ¿Ah? Vamos. ¿Qué hacemos con ese paciente? Esa paciente, no la voy a dejar a esperar que salga el cultivo de 3 días. Cuando ya saca la muestra, recién yo empiezo mi tratamiento empírico antibiótico. ¿Qué significa empírico? Que yo lo voy a tomar según las bacterias más prevalentes. Y lo que yo más o menos sé que hay menos resistencia. ¿Quién es prevalente en él? Escherichia coli se lleva la puerta. Puede ser un próteo, puede ser una Klebsiella, puede ser un Staphylococcus, sí. Pero mientras yo cubra la coli, probablemente voy bien.
y al tercer día me daré cuenta si ese antibiótico iba bien o no. ¿Ok? Para eso es este antiespasmódico. Si le va a cortar, le va a mejorar la disuria. Hasta eso esperamos al momento ideal para tomar la muerte. ¿Está clarísimo? Normalmente tomamos cultivo cuando esas infecciones urinarias son a repetición. Pero si primera vez que hace infección urinaria, le hacemos su examen de orina, está infeccioso y generalmente no se le pide un cultivo, pero lo ideal es sí. Pero si esta paciente cada 2 o 3 meses te llama por infección urinaria, siempre cultivo. ¿Ok? ¿Querían preguntar algo? Era eso, ¿no? Ya. Leo. Ya. El crossfit lo aumentamos. Trospio o trospio. ¿Ah? Trospio o trospio. Trospio. Bueno, buscan su libro y lo ponen, pues no le entiendo nada. Ya, listo. Sigamos. ¿Qué es esto? Corazón. Es un corazón. ¿Qué hacía la acetilcolina a nivel cardíaco? ¿Cuál es el tono normal del corazón? Parasimpático. Y si le bloquea, ¿qué va a haber? Stimulation. Estimula las 4 propiedades cardíacas. ¿Para qué voy a usar? Para braquial es usar. Bradicardia extrema. Emergencia. ¿Quién voy a usar en ampollas atropina? El fármaco de lujo ahí es atropina. Es este paciente que iba caminando en la calle, perdió la conciencia y cayó. Viene la ambulancia. Lo pillan, pérdida de conciencia, llega a la emergencia, lo conectan para la frecuencia cardíaca, su monitor lo monitorizan y la frecuencia está 40, 35 y pasan su atropina y despiertan. Y se quiere ir a su casa, ¿no? Generalmente son los abuelos sagásicos que nunca tuvieron atención médica, con mucha frecuencia. Por eso es una causa así. Pero ponemos atropina para arriba. ¿Y qué hacemos? La atropina es endovenosa, se hace su diagnóstico, efectivamente hay cardiomalaria, es un corazón parásico, nódulo sinusal se lo comió Trypanosoma cruzi y ya no hay casi nódulo sinusal, entonces si no hay nódulo sinusal, ¿quién hace la descarga de nódulo? Aurículo, pero dispara frecuencias más bajas. Y si ese no anda, fibra de Purkinje, que ya es casi incompatible con la vida, llega a 20 latidos, ya estará acostado y sin respirar, para que el corazón te ayude. ¿Quieres entender? Ya tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos con el abuelo? Lo tenemos con atropina y su corazoncito está bonito. Se llama la familia, había tenido seguro SUS. ¿Qué es el SUS? Seguro Universal de Salud. Y van a hacer los trámites y el marcapaso con suerte va a llegar a Navidad del año que viene. Van a la Bozana antes y consiguen, la Bozana ayuda muchísimo. Esas mujeres son bellas, se le da Bozana. Hay de todo, médicas, bioquímicas, la otra va con su ecógrafo, la otra hace un laboratorio y ayuda a gente que realmente lo necesita. Y hasta que le consigan su marcapaso, porque se van a mover por la Bozana y se pueden conseguir. ¿Qué le damos a la abuela? Atropina, pero es pena, no toman la Salud. ¿Por qué? Porque ahorita ve. Salud, amor, porque la única beta 1 y la única. Todos los broncodilatadores están practicando. ¿Cuántos broncodilatadores conocemos? 3 grupos. Agonistas beta 2 mayor a beta 1, el salbutamol. Segundo grupo, antimuscarínicos. Los antimuscarínicos, hipatropios, citropios, fitotropios son broncodilatadores y también aumentan frecuencia
Ese grupo que lo usamos cuando lo anterior no da resultados se llaman santinas, proteína, cafeína, aminogenías. Los tres grupos son broncodilatadores y los tres dan taquicardia. Entonces podemos mandarlo a casa tomando un salbutamol o una aminogenia. Llega a casa el abuelo, el nieto tercer año de medicina. No te fue abuelo. Y él dice, pero mira lo que me han dado, este es mi remedio, pero me siento bien. ¿Cómo te van a dar esto, abuelo? Siento el palasma, los días. Y el abuelo va a quedar con cuando no sé algo, aunque sea estudiante, ya recibido, me quedo con el pico callado. Lo busco y recién largo la lengua. ¿Ok? Aprendan eso en su vida, en todas las escalas de su vida. Si no sabes algo, lo haces muy bien, cuando te hay algo que te ve más bonito. Pero aquí un día estábamos en la terapia intensiva, en la cirugía cardíaca, en la caja había una cama para cirugía cardíaca muy separada de toda la terapia cuando era todavía acá, antes del proceso. Y el paciente lamentablemente hizo un evento cerebral post cirugía cardíaca. Entonces hizo una hipertensión intracraneana. No sé qué algo pasó, pero no me acuerdo exactamente. Pero había hipertensión intracraneana. Entonces el neurólogo le da acetazolamida. Y viene el cardiólogo. ¿Pero qué es lo que está haciendo este hombre? Dice, porque acetazolamida es un diurético que tiene grasa carbónica y con tanto fármaco, ¿eso para qué? Doctor, te digo. Sí, doctor. Este diurético inhibe la grasa carbónica, disminuye formación de humor acuoso. Después de hecho se cefalorraquídeo y baja la presión intracraneana. Es la de Coca-Cola y capísimo el cardio. Un día vino y me dijo, somos grandes amigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más, él era el más capo de toda la cámara. ¿Puede no saber algo? Y si no sabe, ¿qué toca hacer? Se queda calladito hasta que va a morir. Si ustedes ven algo en la familia que no les cuadra, revisan uno por uno los fármacos, se incluyen bien y acompañan al familiar por último al médico para saber por qué. A no ser que esté en riesgo la vida del paciente. ¿Se entendió? Yo llevo años enseñando fármacos. En 2024 yo entré embarazada, o sea que este año cumplo 25 años, lo cumplí en abril. 25 de abril. A regañamiento, ¿sabían ustedes? Yo trabajo en una universidad. Llevo un curso de posgrado en el colegio de bioquímica y no profesor en la. Yo no me había fallecido recién, así que entré ahí porque era en la noche, y no le entendía nada, porque sería el profesor y yo estaba revisando y le enseñaba, yo estaba media recién recibida. Y me dice una de las colegas, ¿no te animas a dar clase de fotografía? Trabajo en formación. Yo la buscaba, tenía habilidades. Me gusta, le digo, pero no tengo. Finalmente, cuando lo hicieron, llevo mi currículum, una hoja del currículum tenía título de farmacéutica y matemática. Ese era el primer posgrado. Pero le digo, mira, tengo currículum, todavía me lo dan. Ya fui, me presenté y así empecé a dar clases. Y llevo 25 años dando clases y hay cosas que se pueden escapar, claro. Hoy me soplaron ahí un fármaco nuevo, y tienen derecho a no saber, sí. Ustedes tienen derecho a buscar o no. Si les toca ejercer con eso, ¿tienen derecho o no a saberlo? Sí, entonces nadie es dueño de, no de la verdad absoluta, de todo el conocimiento. ¿Se entendió? Eso hay que aprenderlo en la vida bien aprendido. Aprende desde el portero que cuida allá afuera el portero
consejo, vamos para adelante. Bradicardia extrema, pero lo vamos a hacer endovenoso. Si yo tuviera que sacarlo y quiero mantener esa frecuencia cardíaca, ya tendré que ver algo de biobrance y se va para su casa. Entonces ahí entré a hablar de atropina, forma farmacéutica. ¿Ampolla de cuánto? ¿Le hemos estudiado en organofosforados? De 2. 1 miligramo por m. Ya, vienen ampollas, también viene en colillo la atropina, pero la va a usar solo el oftalmólogo. Atropina entonces natural, si atraviesa barreras, es fármaco de elección. ¿Qué es esto? Una parodia. Ya. Glándulas salivales, sudoríparas y lacrimales. Parecía un poco de algodón. Salivales, sudoríparas, ahí te aplazaste, Rolando, ya me parece. Pero bueno, la intención estuvo bien. Acetilcolina estimula, y si yo lo bloqueo el receptor, inhibe. ¿Qué pasa si inhibo la salivación? Ahí. Boca seca. Y si yo les digo que si uso atropina, lo seca completamente la secreción salival de todo el árbol bronquial. ¿Para qué yo quisiera usarlo? Okay. Cuando vamos a intubar el paciente, va a estar inconsciente. Yo ahorita trago saliva o no, o la dejo que se vaya al pulmón. Y si justo tragué y hablé, a lo sumo voy a tener una procesita para sacarla, ¿no? A veces uno quiere hablar, tragar saliva, cuando llegas a casa y quieres hablar y comer y tomar, acabas ahogándote, ¿no? Pero un par de tos y ya mejorar. Entonces, si yo voy a intubar al paciente, va a estar acostado, no va a estar parado. Y si la saliva se secreta elevadísima cantidad por día, hasta 3 litros de saliva por día, ¿qué va a pasar si tiene el tubo? Esa saliva va a pasar a pulmón y se broncoaspira. ¿Cuál es el requisito para intubar al paciente? Secar secreciones salivales. Esa, ¿qué voy a usar? Atropina. O sea que le vamos a llamar, para este efecto, medicación preanestésica. Y ustedes, cuando le pregunto por qué usamos atropina previo al acto quirúrgico, es preanestésico. Y cuando le pregunto por qué, no saben. Es medicación preanestésica, requisito para que bloquear secreciones salivales, intubamos al paciente y evitamos la broncoaspiración. Evitamos la broncoaspiración. Glándulas salivales y ya está. Inhibe totalmente la secreción, eso está bien. ¿Qué te pide el paciente que le hicieron intubación porque su cirugía fue con anestesia general? No le están cuidando ahí. Agüita, por favor, dice. O sea, pídeme lo que quiera, pero dame un poco de agua. Es que el doctor dijo que no, hay que esperar unas horas. Pon un algodoncito, poneme. Dice, bueno, porque es una sensación terrible. Esa sed es insostenible. Olvido darle agua, hasta que estoy recuperado. Y si bloqueas el sudor, Aumenta la temperatura. aumenta la temperatura. Así te deje caliente. ¿A quién le ha puesto un viadilo cerca en vena por un colegio? Más arriba la mano. ¿Y qué sentiste? ¿Tu nombre es? Junior. Junior, ¿qué sentiste? Nada, ¿y te la pusieron en cuánto tiempo? 2 horas. Era. Te felicito. Al médico que te trató y a la licenciada le felicito. ¿Qué te pasó ahora? Fuerte tenés que hablar. Lo que más me importaba era el dolor, así que obviamente me relajé y tenía un poco más de sueño y un poco de frío. ¿Tuviste sueño y? Frío. ¿Ok? ¿Y vos? Sueño nomás. Rápidamente. Ya. Generalmente, ¿qué siente el paciente cuando se lo colocan tan rápidamente? Porque lo ideal es diluido mínimo en 100 ml y que pase lento, ¿ya? La vasodilatación hace que la presión baje y me da sueñito.
porque no llega al sistema nervioso central ni se da, ¿ya? Como la presión baja mucho, hay una taquicardia refleja. Uno siente que el corazón se le va a salir y siente que lo que entra le está quemando. Porque, ¿sí o no? Una sensación de quemazón que uno dice, ¿seré alérgica a esto? Te pone enrojecido y siente que lo que entra va caliente, caliente, caliente. ¿Por qué? Porque se bloqueó la sudoración y tiene la boca seca. Rápidamente tiene la boca seca. No sé si se acuerdan, capaz por el dolor ni se acuerdan. ¿Qué riesgo hay si lo administran endovenoso rápido y sin diluir? Si la hipotensión es muy brusca, la taquicardia refleja es terrible. Y encima ella es taquicardiza. Todo antiespasmódico diluido y por lo menos en 20 minutos. ¿Ah? Son efectos adversos importantes. Bueno, secreción salival, entonces ya está, sudorípada del sudor y bueno, lagrimal igual. De aquí nos vamos al sistema nervioso central. ¿Quiénes son las únicas que van a actuar ahí en el sistema nervioso central? Estamos hablando de los que atraviesan barrera hematoencefálica, atropina. Lo dice muy claro Glitter, que cuando el paciente está atropinizado, está loco, seco y rojo. Que nunca se ríe. ¿Por qué? ¿Por qué loco? Porque es estimulante del sistema nervioso central. Profesora, pero si la acetilcolina va a bloquear receptores, yo creo que haya menos atención. No, ella es estimulante del sistema nervioso central. Seco porque se bloquearon las glándulas salivales, sudorípadas y rojo porque vaso y la Cuando hablábamos de atropina, en intoxicación Por órgano corporal. vimos intoxicación por órgano corporal, ¿no? Sí. ¿Quiénes son sus dos antídotos? Atropina, Lidoxina para bloquear lidoxina Y las oximas. la lidoxina, Diacetil monoxima. y la más nueva, Diacetil. Son las orquinas que estimulan el sistema nervioso central. estimula el sistema nervioso central. Nosotros esperaríamos que si bloqueara la acetilcolina, es estimulante. Es estimulante. Y si hay mucha estimulación, puede haber una convulsión y después una relajación. Ya. ¿Para qué más usaría el sistema nervioso central? ¿Quién leyó algo? Parkinsonismo. ¿Por qué? Los Porque antiparkinsonianos. hay alta concentración de acetilcolina en pacientes con Parkinson. ¿Qué tiene que ver la acetilcolina en el Parkinson? A ver, ¿quién me define qué pasó en un paciente con Parkinson? Se destruye La la sustancia sustancia negra. Y la sustancia negra, ¿quién es su neurotransmisor? La dopamina. Sustancia negra y el cuerpo estriado. ¿Quién es su neurotransmisor? Es dopamina, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Y en el paciente con Parkinson, ¿qué pasó? Disminuye la vía. ¿Qué le tengo que aumentar al paciente con Parkinson? La dopamina. Pero no sistémica, sino en sistema nervioso central para que llegue acá. ¿Sí o no? ¿Y qué se le da? ¿Quién conoce a algún paciente con Parkinson? ¿Qué toma ese paciente? No, mira, ¿le toma el tío? Levodopa con carbidopa. Ya lo vamos a estudiar. Levodopa va a formar dopamina, es su precursor. ¿Cómo se forma dopamina? L-tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Ya lo vamos a estudiar. Pero ¿y qué hago para que dopamina no pase a noradrenalina? Tengo que bloquear una enzima, por eso se usa la levodopa con carbidopa. Carbidopa solo inhibe una enzima. Pero ¿y qué hago? Ya tengo la dopamina. Llega al sistema nervioso central, 1% de biodisponibilidad por el paciente. Toman muchos efectos adversos y llega por ya. Pero normalmente esta dopamina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Quién la regula? ¿Quién es su ente reguladora? Esta de aquí es dopamina. La acetilcolina. Acetilcolina. Acetilcolina es estimulante y la dopamina es inhibitoria.
ella le hace ahí su equilibrio entre dopamina y acetilcolina. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Si yo bloqueo o se destruyó la dopamina, ¿quién queda actuando? La Acetilcolina. Y el paciente empieza con un movimiento involuntario, ¿cierto? ¿Quién regulaba ese movimiento? Dopamina con acetilcolina. Dopamina se destruyó la vía, generalmente por estrés oxidativo. Ese otro cuento. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que yo tengo hasta ahorita es que no hay dopamina, por eso le doy el fármaco. Y esta acetilcolina sigue actuando. Y como ella estimula movimiento en reposo, está quieto el paciente, no se están moviendo los pies. Y generalmente empiezan con una mano, no es bilateral, generalmente es una mano. Y eso le llama la atención. Cada consulta le ponen un papel y tinta. ¿Qué puedo hacer si la acetilcolina es la que me está haciendo entrar en reposo? Disminuir la acetilcolina. Bloquearle su receptor. Y si bloquea el receptor, ¿qué mecanismo de acción tengo? Antagonista, competitivo, reversible, receptor inmune. ¿Qué antagonistas van a ser antiparkinsonianos? Hiperideno y triexifenidilo. No tienen nada que hacer con la dopamina, no es dopamina. Solo estoy bloqueando el receptor acetilcolina para que disminuya un poco el movimiento y reposo. Sintomático, no estoy curando nada. ¿Verdad? Entonces, otro grupo son los antiparkinsonianos. ¿Y esto necesito que atraviese o no la barrera magnética? Sí. Hiperideno, generalmente 4 miligramitos viene de hiperideno o uno de 12 liberación sostenida. Y el triexifenidilo. Hiperideno y triexifenidilo. Hiperideno, triexifenidilo. ¿Puedo decir antiparkinsoniano? Pudiera decir son coadyuvantes en el tratamiento del Parkinson. ¿Por qué? Porque frenan la estimulación permanente a nivel del humor. Entonces, fíjense la clasificación. Los naturales, los antiespasmódicos, los broncodilatadores, los antiparkinsonianos. Ahora vamos con el ojo. ¿Qué hacía la acetilcolina en la masa ciliar? Lo contraría y favorece el drenaje del humor, el drenaje del humor amoroso. ¿Verdad? ¿Y para qué usaba un agonista muscarínico? Ya está en glaucoma de ángulo abierto. Carbina, ¿qué más? Ecotilfato, isoflorato, los órganos separados. ¿Y qué le hacía al músculo del iris? También lo contrae y hacía miosis en punta de alfiler. Estos son los contrarios. ¿Qué le va a hacer a la masa ciliar? La relaja. ¿Qué puede pasar con la presión intraocular? Pueden aumentar la presión intraocular. ¿Por qué? Porque inhibe a la masa o músculo ciliar. Inhibe al esfínter del iris y hace una midriasis. No sé cómo hacer la midriasis. Una midriasis. ¿Para qué me sirve si él hace midriasis y me puede subir la presión intraocular? Para ver fondo de ojo. Para hacer fondo de ojo en paciente que no tenga glaucoma. Al glaucoma le va a ir muy mal. O sea que su indicación es midriasis para hacer fondo de ojo. Doctora, en el libro hablan de glaucoma de ángulo cerrado, ¿es lo mismo que glaucoma de ángulo abierto o de ángulo estrecho? De estrecho, ángulo estrecho, dice. Ya. Glaucoma de ángulo cerrado es una emergencia oftalmológica, es un dolor intraocular terrible, es un aumento de la presión intraocular y el tratamiento es violento, duele y queda ciego. ¿Sí? Eso te va a llevar corriendo a la emergencia. El de ángulo abierto es un glaucoma crónico, ni se enteró el paciente y lleva ya años con eso. No duele, puede haber un poquito de molestia, ese dolor de cabeza ligero, que no tiene nada que ver con la hipertensión general del cuerpo. Lo
tener glaucoma y mi presión normal o al revés. No porque yo sea hipertensa voy a tener glaucoma. ¿Okay? Los glaucomas que normalmente tratamos son los de ángulo abierto o estrecho. El ángulo abierto y estrecho. Abierto o estrecho es lo mismo. Alumno de tercer año de medicina brillante, siempre se la cuento esta historia. Curiosísimo. El ojo rojo. Voy a la farmacia, ¿me venden todo en la farmacia? Sí. Un colirio, eso que sale en la tele limpia parabrisas, ¿no? Blanquingo mío, feliz. Porque si hay vasoconstricción, pues es una bonita alfa. Alfa estimula vasoconstricción. Desaparece lo rojo. Me miro al espejo y me veo lindo. ¿Sí? Pero si mi cuerpo hace vasoconstricción, si yo estoy haciendo vasoconstricción, ¿qué hace mi cuerpo? Y la congestión es mayor y se pone más rojo que como empecé. Y pasaron 2 horas, ¿qué hago? Otra gotita, me miro, fantástico, sigo estudiando, sigo haciendo, él amaneció hasta las 5 aguanto. A las 5 quedó ciego y con un dolor en el ojo que salió corriendo a la emergencia acompañado porque no podía ir solo. ¿Me debe entender? Eso es un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Verdad? Es una emergencia. Bien. ¿Qué fármacos son los que va a usar el oftalmólogo? Esto no va para la casa de nadie, ni se lo medica. Esto lo va a usar el oftalmólogo en su consulta. Le dice, la siguiente vez que venga te voy a dilatar el ojo, venía acompañado, pues lo vas a ver bien. Ya lo tiene ahí. ¿Cuáles son los fármacos? Entonces, midriáticos para hacer fondo de ojo, colirio, ciclo, centrolato y la tropicamida. Ciclo, centrolato, tropicamida. Si dilata el ojo, disminuye la acomodación. Útiles para hacer fondo de ojo, ciclofentrolato y tropicamida. Otro grupo de fármacos. Entonces, ¿cómo clasifico a los antimuscarínicos? Naturales y los semisintéticos. Antiespasmódicos, broncodilatadores, antiparkinsonianos, midriático y ciclofrénico o anti nada para fondo de ojo. Antiparkinsoniano ya está. Gracias. Una cosita, ahí pusieron que está contraindicado Alzheimer en el sistema nervioso central. ¿Está bien? Ya, si tu paciente tiene Alzheimer y tiene un cólico intestinal porque se comió, porque sus cálculos, o porque sus cálculos se alborotaron, pero tiene Alzheimer, ¿le da o no le da? Si hizo una bradicardia severa, pero tiene Alzheimer, ¿le da o no le da? Contraindicación es relativa, no es absoluta. Muchas cosas estarían contraindicadas en Alzheimer, pero si toca el cuadro, toca no. Lo mismo que pasó en COVID, es diabético el paciente, no se le ocurra poner ¿qué se llama? Un corticoide, ¿no ves? Pero se va a morir si no le controlas la inflamación. ¿Le ponemos o no le ponemos? Porque por lo menos el COVID que no se nos muera, después con la glucosa vemos qué hacemos y le pondremos más insulina hasta que lo compense. ¿Sí? Contraindicación relativa. Absoluta, ¿qué sería? Un agonista muscarínico en un embarazo, porque se va a provocar un aborto. Lo conocen con el nombre de Citotex, pero es una prostaglandina que favorece el aborto, porque aumenta contracciones uterinas mucho más que un agonista muscarínico. La prostaglandina es lo que la mujer secreta normalmente al momento del parto, para favorecer la expulsión de ¿está? ¿Alguien pregunta algo más? A vos sí que no te escucho más. Usted en el sistema nervioso central creo que dijo que los antagonistas violaban. ¿Los antagonistas qué? Articulaban el sistema Sí, nervioso cuando hay dosis altas son estimulantes. Por eso dijimos rojo, central. seco y ¿Los rojo. agonistas? Igual que los abortos. Esos agonistas, claro, se identificaban con los En Alzheimer sí, y yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué vamos a usar en Alzheimer? Pues tiene que ser vía oral, no una ampolla. Que mejora un rato la conexión, más no le revierte.
Besilo, ¿qué más? Ribastina, ¿qué más? Galantamina. Eso sí, son fármacos para usar. Pero aquí la atropina no es que esté totalmente contraindicado. Fíjate que si es un dolor psicofólico no lo voy a usar todos los días de su vida. Si hizo una radicardia severa no lo voy a usar todos los días de su vida. Es como para patología de momento, como paliativa. Fondo de ojo me lo van a hacer un rato, no me va a hacer todos los días. ¿Sí mejor? Sí. Fuerza de contracción. Acetilcolina favorece la contracción muscular, ¿verdad? Receptores muscarínicos o nicotínicos. Receptores nicotínicos, que es el tema que vamos a ver enseguida. Son los bloqueadores neuromusculares. Vamos a bloquear receptores nicotínicos. Aquí si es muy alta la dosis, recién va a tomar tratamos todo. ¿Okay? Pero claro, acetilcolina ocupa receptor muscarínico y también nicotínico. Entonces el efecto no es wow. Pero si acetilcolina estimula la fuerza de contracción, ¿qué va a hacer el antimuscarínico? La disminuye. A los que han recibido un antiespasmódico no les pasa nada. Tendría que ser una dosis muy alta. Casi intoxicación atropínica. ¿Okay? Casi intoxicación atropínica. Y lo mismo en el cerebro. Por lo que la atropina está bien. Si te dan mucha atropina, sí hay una estimulación severa. Pero no es que sea marcado por un antidepresor. Cuando dan mucha dosis. La dosis usual de todo esto. Escopolamina es su hermanita de la atropina. ¿Quién leyó algo de la escopolamina? Sí, se da para los vómitos. Se da para los vómitos. ¿Quién leyó algo más? ¿Cómo se usa? Se usa para el ¿Quién leyó algo más? Escopolamina resulta que atraviesa el sistema nervioso central y tiene una preferencia por bloquear el Vive el centro del vómito. área postrema. Ok. ¿Y para qué tipo de vómito? No es para cualquier vómito. Es el paciente que se sube a un bus y se marea y empieza a vomitar. Anticinético. O el que va en el tren, nunca vomita en el tren, siempre ha viajado en tren, pero en lugar de ir como va el tren para allá, él se sentó al revés. Y eso lo desestabiliza y empieza a vomitar y a tener mareo. Anticinetóxico. ¿Qué es cinetosis? Mareo de movimiento. Yo estoy aquí sentada y me empiezo a marear. Eso no es mareo de movimiento, porque yo estoy quieta. Cuando yo me mareo porque voy en un auto, porque voy en un bus, porque voy en algo que tiene movimiento. Anticinetóxico y antiemético. ¿Para qué tipo de vómito? Vómito inducido por el movimiento. Me comí, no sé, de salteña, una torta de chocolate, tengo vómito. ¿Me va a ser útil una escopolamina? Mejor vomite tranquilo y aprenda a comer bien. Escribe una paciente esta mañana. Doctora, con lo que usted me da, malos sueros que me pone cuando me viene mi crisis de lumbalgia, voy bien. Pero yo voy a vivir así. Le digo, a ver, vamos a pensar, le digo, ¿por qué tiene la crisis de lumbalgia? Porque es inflamación. Y tiene como 20 kilos de sobrepeso. Y cada día que como yo me inflamo, la inflamación aumenta. Y normalmente te viene la lumbalgia cuando sales de vacaciones de la bioquímica. Llegas a la casa y quieres limpiar todo, hacer todo. Lo que te puede pasar es que te encierran en tu casa cuando siempre son media visita, ¿no? Yo los domingos empiezo a mirar todo y yo callada y hacer cosas. Tengo que me ayude. ¿Lo ves? Y le digo, mira, coincidentemente tenemos 20 kilos de peso. Comemos en la calle porque no cocinan en la casa. Comen afuera por el trabajo. Y coinciden y la vez que no, que está de vacaciones. Para no ponerte un suero antiinflamatorio en medio de emergencia y hacer toda la medicación antiinflamatoria. ¿Qué le toca hacer? Comer antiinflamatoriamente todos los días, bajar esos kilos de peso, ir al gimnasio. ¿O no? Sí, estoy trapeando siempre bien.
Espero verla en una. ¿Se entendió? Ya. ¿Qué más falta aquí? A ver, revisen su libro. Los selectivos. Los de selectividad. ¿Ah? Los de selectividad. ¿Lo qué? Selectividad. Dice no selectivos y selectivos. ¿Selectivo de quién? Eso es De- aplicaciones. Si se van a hacer selectivos de intestino, selectivos de lobo, selectivos de qué. Selectivo de intestino. Aquí vamos a Sí. selectivo de vía urinaria, flavosato, selectivo para los ojos, ciclopentolato, trombitamidas, selectivo para Parkinson. La selectividad será del 100%, solo si lo coloco en el ojo que va a actuar ahí. ¿Por qué no son selectivos los fármacos? Porque donde vaya va a actuar. El día que la farmacología haga un fármaco que solo vaya al corazón para aumentar frecuencia cardíaca, va a ser grandioso. Que solo vaya al intestino porque hay un producto intestinal, va a ser espectacular. Todavía eso hasta ahí. ¿Ok? Bueno, solo Dios sabe por qué se acabó la clase. Vayan 6, se quedan 11.